Hola a todos, bienvenidos. Veo que se están empezando a conectar. En un momento ya estamos por comenzar. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Estoy viendo que se conectaron ya con anticipación varios de ustedes. Así que yo creo que nos vamos a ir arrancando y vamos a ir abordando esta, antes le llamamos Bird Talks, hoy le llamamos Be Engaged y les voy a platicar un poquito de qué se trata para irnos arrancando. Así que bienvenidos todos, ya tenemos un muy buen número de conectados, me encanta eso y se ve porque pues, tenemos hoy un súper invitado de lujo. Así que antes de comenzar, me presento rapidísimo, hoy vamos a estar hablando de marketing deportivo, de la estrategia a la cancha y yo soy Arturo Ortiz, soy director general de Bird Group. Y llevamos trabajando con Mercado 2.0 ya por muchísimos años, ya son muchísimos años. Yo ya estaba haciendo cuentas y llevo siendo columnista alrededor de casi 6 años, entonces es siempre muy grato y muy emocionante hacer acciones de la mano con Merca 2.0. Les agradezco mucho a todo el equipo que nos permitan hacer estas charlas, ¿no? Este Be Engaged, para los que se unen por primera vez, para los que conectan por primera vez con nosotros en estas sesiones. Quiero contarles que pues aquí es un espacio donde reunimos a grandes expertos destacados. Hemos tenido diferentes tipos de plática de diferentes temáticas, ya sea en formato panel o en formato entrevista, como el que vamos a tener hoy. Y déjenme les cuento que aquí tenemos algo preparado, tenemos una presentación con una serie de preguntas para abordar el tema de marketing deportivo, pero lo más importante aquí es que también ustedes puedan participar, que se sientan libres de estar haciendo preguntas en el chat, que nos vayan dejando preguntas y vamos a intentar terminar lo más temprano posible para que podamos abordar el mayor número de preguntas que nos dejen con nuestro súper invitado de hoy, que es un gran experto. Y entonces, siendo así, antes de comenzar y viendo que ahorita ya se están conectando cada vez más, tenemos un muy buen número de conectados, justo estoy revisando. Antes de comenzar, me gustaría, ya me presenté yo, quiero presentar rapidísimo la agencia que me toca liderar, que es Bird Group, y en un minutito les voy a presentar un video con lo que ya después de eso nos arrancaríamos. Entonces, lo voy a presentar. Listo. Pues después de este breve video, con lo que me presento yo y se presenta la agencia, déjenme les presento ahora sí lo que vamos a estar platicando y tocando el día de hoy. Así que me voy a permitir presentar a Quentin, que, bueno, antes de presentarlos también, les vamos a ir poniendo un código QR que les va a estar, los vamos a estar invitando a formar parte de una comunidad de más de 300 marqueteros, ¿no? O profesionales que han nacido con base en estas pláticas y que con este código pueden unirse a nuestro chat en WhatsApp. Más adelante se los vuelvo a poner y será un honor mantenernos ahí en contacto porque hablamos de diferentes temas de branding en general. Así que ahora sí, Quentin es un experto en marketing deportivo a nivel internacional. Actualmente, como ya lo vimos en las imágenes, ocupa el puesto de CMO, Chief Marketing Officer en el Club América, liderando iniciativas estratégicas desde 2022. Antes trabajó como Sports Partnerships Manager para Meta en la TAM North Cone y fue director de Marketing y Comunicación en el Club América y Marketing and Communications Manager en la Universidad Digital de Puebla. Quentin comenzó su carrera en Francia, en París, en el Red Star, en el puesto de marketing y también estuvo como Human Resources Intern en el Real Madrid FC, participando en el desarrollo de proyectos y la formación de personal. También fue ponente en el festival South by Southwest 2015, destacando su compromiso con la innovación y la educación en el ámbito deportivo. Quentin, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, pues gracias a ustedes, obviamente a Merca 2.0, a Burst, a ti, Artur, y a todo el equipo. Gracias por invitarme. La verdad es que es un honor estar aquí. Pues ya me presentaste, la verdad, y mejor que lo que hubiera hecho. Entonces voy a hablar muy rápidamente de mí, bueno, es muy interesante y aquí lo interesante es el club y lo que hace mi equipo, mi excepcional equipo de trabajo. Entonces nada más para que me ubiquen un poquito más allá del currículum o la experiencia. Soy francés,
Nadie es perfecto, pero bueno, llevo en 2 días, literal, en 2 días cumplo 10 años ya en México y al final, pues digo, México es el país que me permitió conocer a mi esposa, que hace que tendré una hija en octubre, en 2 meses, ya menos, tener a mi perro que se llama Bernabéu, entonces ya les dejo imaginar a quién le voy, aparte de la América, obviamente. Y conseguir este increíble trabajo que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Creo que todos conocen el club, no les tengo que presentar el club como tal, pero vamos a ver un videito para refrescar un poco la memoria y hablar de lo que ha pasado con el equipo recientemente. Perfecto, Quentin. Vamos a ver el video. Listo, listo, Quentin. Pues antes de comenzar con algunas preguntas que tenemos preparadas pues para ti, ¿no? Y para todo el tema del marketing deportivo. También los animo a todos a que vayan preparando sus preguntas y con mucho vamos a tratar de agilizar, ¿no? Lo que tenemos preparado para que tengamos tiempo de varias de sus preguntas. Así que antes de empezar con la primera pregunta para ti, Quentin, quiero decir algunos datos rapidísimos que encontramos para calentar, ¿no? Un poquito de lo que vamos a estar platicando y que vamos a estarle preguntando a Quentin. Así que el primer dato súper interesante es que la industria global del deporte se estima que alcanzará un valor de 623 mil millones de dólares para 2027, impulsada por la globalización y la tecnología. Otro dato que nos gustó mucho es que tecnologías como la inteligencia artificial o la realidad aumentada están revolucionando la personalización y el engagement en eventos deportivos. Por otro lado, los patrocinios globales en deporte generaron 57.5 mil millones de dólares en 2020, siendo fundamentales para la visibilidad de diferentes marcas. El 92% de los especialistas en marketing deportivo consideran esenciales las redes sociales y un 76% planea aumentar el uso de los influencers. Y por último, las organizaciones deportivas están invirtiendo en datos de fans para mejorar experiencias y monetizar a través de patrocinios y otros ingresos emergentes. Así que bueno, en la actualidad el marketing deportivo se ha convertido en una herramienta fundamental para las marcas que buscan no solo vender productos, sino también construir grandes relaciones cada vez más profundas con las audiencias. Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver, que son algunos datos generales, algunos más hacia futuro, algunos hacia pasado y algunos más hacia presente. Me gustaría ya empezar a hablar contigo, Quentin, sobre, primero que nada, cómo el Club América ha utilizado el marketing deportivo para no solo, ¿no? Promover lo que es el equipo, sino también para conectar de forma auténtica pues, con los aficionados y tal vez hasta con los no aficionados. Así que cuando estamos hablando de esta conexión con la afición, cuéntanos cuál ha sido la estrategia clave que han tenido, ¿no? Como Club América, un equipo icónico dentro de la afición mexicana en términos de marketing deportivo y cómo han logrado integrar estas prácticas para fortalecer pues esta conexión con su afición. Sí, muchas gracias, Artur. No, pues totalmente, y qué buenos datos que muestra un poco la dimensión, ¿no? De lo que es esta industria y todo lo que se puede hacer, lo que se viene, y lo que es relevante, ¿no? O sea, para contestar la pregunta un poquito, creo que pensar, no creo que haya una sola estrategia, y si algún gurú tiene la estrategia que hace que se pueda conectar con la afición, pues que me escriba, bienvenido sea. Creo que el marketing deportivo al final o el marketing en general son herramientas, un conjunto de estrategias y herramientas para alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Y en este caso, pues los objetivos del club, los que no son, o sea, de manera directa, los que no son ni deportivos ni, digamos, puramente operacional, ¿no? Pero indirectamente, pues lo que hacemos y los objetivos que logramos permiten luego indirectamente, espero, y para eso estamos, lograr esos objetivos. Entonces, yo creo que no es solo con la conexión con la afición. Les voy a dar los 3 objetivos del club en ese sentido, que honestamente no estamos reinventando la rueda y les aseguro que todas las instituciones deportivas del mundo tienen esos 3 objetivos y si no los tienen, los deberían tener, que es, uno, efectivamente, es toda esa conexión con la afición, todo ese tema de audiencia, cómo crezco mi audiencia, ¿no? Y en nuestro caso, pues, obviamente, otra vez, como muchos, el tema de la audiencia de jóvenes y la audiencia femenil, de mujeres, que cuidado, no es lo mismo que el foot femenil, que hay una conexión, pero estoy hablando de tener mujeres aficionadas al club, sigan o no el femenil.
aparte de los esfuerzos que hacemos para crecer el equipo femenil. Jóvenes, obviamente, todos y eso, todas las marcas del mundo hasta fuera del deporte quieren conectar con las nuevas generaciones. Y el tema de Estados Unidos, que hablaré un poco más adelante, pero que obviamente para nosotros es un mercado prioritario. Entonces, creo que las estrategias tienen que responder a ese objetivo, al segundo objetivo, que es el tema de brand, ¿no? Y de crecer tu marca con todo lo que pueda significar. No es lo mismo crecer la marca de la América que de otro club, porque no son las mismas marcas, no tienen los mismos valores, etcétera. Y pues obviamente, porque esto, insisto, es una industria, es un negocio, crecer los ingresos, que en nuestro caso creo que el objetivo es bastante noble y obvio, que es crecer los ingresos para que se inviertan justamente en esa parte que mencionaba de lo operacional y sobre todo de lo deportivo. Pues cuanto mejor le vaya de nuestro lado, ¿no? Del lado del marketing deportivo y nuestros objetivos, pues mayores ingresos y por ende pues un equipo más competitivo, y ahí pues se crea una especie de círculo virtuoso que ayuda a esa conexión con la afición también, porque obviamente la afición quiere ver un equipo tanto en varonil como femenil, protagonista, goleador, campeón, etcétera, ¿no? Y el fútbol mexicano es muy, muy competitivo, y por ende, pues eso tiene también sus desafíos, ¿no? Entonces yo creo que las estrategias nuestras es usar ese marketing deportivo para lograr, digamos, esos tres objetivos. Y en el tema de la conexión con la afición, pues un poco todo lo que mencionaste en tu intro son las cosas que vemos, ¿no? Y que sé que vamos a tratar de detallar un poco más adelante, pero no me quiero adelantar ni hacer respuestas larguísimas, que bueno, en eso ya fallé, pero del tema de redes sociales, o sea, todo lo que es digital, las innovaciones que se vienen, el tema de experiencia en estadio, experiencia en partidos, experiencia cuando no puedes ir al estadio justamente alrededor de los partidos o en otros momentos. O sea, creo que todo eso es lo que nosotros tenemos que utilizar y todas las herramientas que tenemos a disposición para poder cumplir con esos objetivos. Pero creo que para mí lo más importante es tener esos objetivos claros, que insisto, creo que los tenemos todos, y medir que lo que estás haciendo tiene un impacto. Es mucho de prueba y error, otra vez. No creo que exista el gurú mágico que tenga la varita mágica para ponernos en otro lado. Y también quiero romper un poco ese mito, ¿no? Del experto y de sabemos hacer todo. No, obviamente hay nociones y hay bases que nos permiten tomar decisiones en general acertadas, pero también nos equivocamos y pues, hay que saber reconocerlo y corregir en su momento. No, todos fallamos en el día a día, como fallan en la cancha a veces, los nuestros muy poco y las nuestras muy poco, pero a veces, también nosotros fallamos de este lado y es saber reaccionar sobre todo, ¿no? Tener esa resiliencia y saber aprender, pero sobre todo medir todo, ¿no? O sea, si no se mide, no existe. Y medir, también hay maneras de medir, no es como intenté un posteo un día, no funcionó, no, pues entonces este contenido no sirve para nada, no. O sea, creo que es un poco más complejo y hay que tener planes y hacerlo. Entonces, yo lo que te diría es, gracias al marketing deportivo y las herramientas que pone a disposición, es elegir cuáles las que más nos funcionan, más sentido tienen para la propiedad que defendemos, en nuestro caso en el América, cuáles funcionan, cuáles nos sirven y cuáles nos acercan a esos objetivos tan claros que tenemos, ¿no? Buenísimo. Gracias, Quentin. También gracias a todos los que ya nos están empezando a hacer preguntas. Si veo que alguna se conecte justo a lo que estamos platicando, la meto, y si no, al final, con mucho gusto, vamos a tener tiempo para responder. El segundo tema que quiero tocar contigo, Quentin, es el tema que tiene que ver con el auge de las plataformas digitales y redes sociales. Y en específico, me gustaría preguntarte cómo ha evolucionado la estrategia de marketing, obviamente, de ustedes, de Club América en los últimos años, especialmente con el auge de, pues, cada vez más plataformas digitales, más redes sociales, diferentes, jóvenes, ¿no? Donde todos de repente pensábamos que los sabíamos utilizar y luego llegan nuevas generaciones y nos dicen, no, es que se utilizan más así. Cuéntanos un poquito cómo ustedes se han ido adaptando para poder aprovecharlas y explotarlas al máximo. Qué bonita manera tan sutil de decirnos a los dos que ya estamos grandes. Y sí, mira, de hecho mostraste un número que me hace mucho, sí, me causa mucha gracia. Creo que el 92% considera las redes sociales y las plataformas digitales como esenciales para el marketing deportivo. Me gustaría saber esos otros 8%, quiénes son esos iluminados que no lo, porque, o sea, me parece alucinante. O sea, que no sea el 100 me parece alucinante. Y es un poco a lo que voy, o sea.
para la conexión con la afición, las redes sociales y las plataformas digitales, app, web, lo que sea, web 3.0, ahora que está muy de moda, creo que son herramientas indispensables. ¿Por qué? Porque te permite un storytelling, te permite, y de hecho vi preguntas que ya van por ese tema, te permite tema de acercar contenido a la gente, también te permite hacer una promoción natural, que no quiero usar la palabra orgánica, pero de la parte de negocio y de producto también, o sea, al final, insisto, somos negocios, esto es la industria del deportenimiento y somos parte de, ¿no? Y justo es ese tiempo y me tocó estando en Meta, obviamente, trabajar justo en eso. Lo que competimos hoy como América es el tiempo de atención de la gente, ¿no? O sea, entonces, para eso las redes sociales y las plataformas digitales en general son un gancho que nos permite luego ir más allá, pero como también darle un servicio a la afición, ¿no? O sea, mostrar cosas únicas, acercarle el club y la realidad de las y los atletas, permitirle sentir orgullo y vivir su pasión en el día a día y obviamente pues luego hay una conexión natural, ¿no? A los demás servicios que ofrecemos para el fan y al servicio del fan, que eso es lo importante, ¿no? O sea, al final eso es lo central y probablemente lo va a repetir varias veces el día de hoy. Y sobre todo el tema digital y de redes sociales, lo que a mí me encanta, lo viví también en Meta como en el club, es más fácilmente posible de objetivizar que otras métricas. O sea, al final en las redes hay números, son bastante claros y eso permite comparar, hacer benchmark, medir y sobre todo tomar decisiones. Hay una cantidad de data gracias a no solo a las redes sociales, a las plataformas digitales en general, o sea, tener un buen CRM, tener un data lake bien hecho, un single sign-on donde justo el aficionado se conecta y tiene un servicio integral. Creo que eso nos permite luego medir, por lo que decía hace rato, ¿no? Repitiéndome y tomar decisiones más acertadas y más a servicio del fan y de la marca, ¿no? O sea, entonces creo que son, insisto, ese 8% que no las ve esenciales, pues creo que tienen que dedicarse a otra cosa, pero entonces para mí esa es un poco, diría, la parte central, ¿no? De cómo logramos conectar a través de esas plataformas, que tampoco, que luego también veo mucha crítica y demás, pero no sé, un martillo y yo sé que es una analogía un poco exagerada, pero un martillo sirve para, ¿no? Poner clavos, ¿no? Básicamente, es su función principal. Pero también lo puedes usar para descalabrar a alguien. No por eso el martillo es malo y no por eso tienes que prohibir los martillos. Pues te diría que las plataformas digitales y el resto para mí son lo mismo. Tienen que estar reguladas, claro que sí, tienen que haber protecciones y demás y tienen un retraso, creo, sobre todo las plataformas y las redes, pero lo están tratando de suplir, pero son herramientas fantásticas. Entonces, bien usadas y usadas con buenas intenciones son maravillosas. Mal utilizadas y usadas con malas intenciones pues, son terribles, como casi cualquier cosa que ha inventado el ser humano. O sea, eso no es algo propio de lo digital, ni es algo propio del deporte, ni mucho menos. Es un reflejo de la sociedad y es más un tema de educación y demás. Pero en nuestro caso, para no desviarme de más, creo que es una parte central de la estrategia, tiene que ser una parte central de la estrategia. Y también, insisto, es bastante fácil de objetivizar, entonces para medir y tomar decisiones es muy bueno. Para benchmark también, me encanta escuchar clubes que dicen que tienen más afición que nosotros, pero tienen menos seguidores en redes sociales, tienen menos views en redes sociales, tienen menos interacción y menos alcance en redes sociales. Son datos públicos, o sea, no es tal, porque los ratings también tienen menos, pero no es público, menos asistencia al estadio, o sea, es decir, en todos los datos objetivables están por debajo, pero la única que no se puede medir con precisión, que es la cantidad de aficionados, tienen, ¿no? Entonces, creo que también en sentido, ya saben perfectamente quién hablo y los quiero mucho fuera de la cancha, pero sí creo que es importante en general poder medir, ya fuera de la broma, o sea, poder medir con precisión y saber lo que haces. En redes sociales es maravilloso, sacas un contenido, una campaña y sin nada adicional puedes medir cómo le está yendo, cómo está funcionando. Claro que luego hay temas contextuales y hay que profundizar, pero sí es una gran plataforma para medir a la afición, para conectar con ellos y para presentarles, ¿no? Lo que hace la institución y lo que es la institución como tal. De hecho, hay una pregunta, no me quiero adelantar, lo voy a mencionar después, pero justamente es magnífico para medir qué piensa la afición, cómo se comunican, cómo reaccionan, qué valores, qué temas importantes, pero también para tú como club, por la misión que tienes, creo, un poco más importante en la sociedad en la que vivimos,
pues de darles el mensaje que tú les quieres dar. De acuerdo. Sí, justo estoy viendo varias preguntas que ya nos están llegando. Algunas, como lo ha mencionado Quentin, las vamos a contestar más adelante y a las demás vamos a regresar con ustedes más ya casi al final. Así que muchas gracias por los que nos están dejando preguntas. Están llegando muy buenas preguntas. Ahora bien, justo una de las preguntas que nos acaba de llegar de Miguel Gómez tiene que ver con colaboraciones y patrocinadores. Lo que me gustaría preguntarte ahí, Quentin, es, sabemos, ¿no?, que las empresas, las marcas, tienen que hacer vinculaciones, tienen que hacer asociaciones. ¿Qué rol juegan los patrocinadores en la estrategia que hoy están llevando a cabo? ¿Y cómo se aseguran de que estas colaboraciones benefician a ambos lados, ¿no?, a los patrocinadores y al club, pero también a la afición? Sí, o sea, qué bueno que adelante que me iba a repetir, pero hay que entender que la afición al final es el centro de todo en un club, es ¿no? El grupo de interés o el stakeholder principal, sin duda. Hay otros, pero y hay que entender que ese aficionado o esa aficionada son a la vez cliente, que no es una mala palabra, no pasa nada, y fan. Entonces es un rol un poco distinto y yo cero estoy, o sea, estoy totalmente opuesto a esa dicotomía que se quiere hacer entre o eres fan o eres cliente. Creo que son completamente complementarias, valga la redundancia, y al revés, creo que se nutren. El dar un buen servicio al fan también permite dar un buen servicio al cliente y viceversa. Entonces, creo que hay que no tener miedo ¿no? de esas partes. De hecho, hay marcas fuera del ámbito deportivo que también tienen fans. No son muchas, pero las hay. O sea, si hablo de la manzanita, por ejemplo, claramente hay gente que yo escucho, son fans. O sea, hacerte horas y horas y horas y dormir en una tienda de campaña afuera de una tienda para comprar un producto, eso ya no se llama ser cliente y consumidor, ya estás, o sea, ya estás a otro nivel. Entonces, nosotros tenemos eso de manera natural, ¿no? Menos artificial, entonces obviamente es una obligación también. Y creo que las marcas que se asocian con nosotros lo entienden, o sea, entienden que ese es el plus que damos y que entonces si no está el fan en el centro de lo que hacemos, pues estamos fallando de algún lado, ¿no? O sea, es contraproducente cuando no hay nada para la afición y de hecho, por eso no son más que marcas que nada más quieran poner una estampa de un escudo en una playera, pues de hecho somos el club que menos marcas tienen el uniforme de toda la liga. Viendo algunos no está difícil, pero, o sea, entonces la idea es justamente esa, nosotros buscamos más socios, o sea, con que podemos hacer algo como podemos entregar valor para el fan y valor va de muchas cosas, valor puede ser simplemente que gracias a la marca tiene acceso a cosas a las que no tendría acceso la afición, o un servicio como tal, algún beneficio, o sea, es muy variado y no hay una sola manera de hacerlo, pero efectivamente nos dedicamos a que el rol del fan o el lugar del fan dentro de las estrategias de patrocinio sea central, ¿no? De esa conexión con la afición. Y ligándolo a la pregunta anterior de las redes sociales y las plataformas digitales, es uno de los casos. Por ejemplo, en los últimos años, yo entré al club en mi primera etapa en el 2015, o sea, en los últimos ya casi 9 años, bueno, 9 años, lo que hacíamos en contenido con las marcas patrocinadoras y lo que hacemos hoy no tiene nada que ver. Y hoy el contenido que hacemos, sí en contenido que nos podemos equivocar, pero que creemos que le aporta valor a la afición y no nos solamente poner un sello, porque de hecho vi que había una pregunta sobre justo, ¿no? La saturación de contenido, pues la saturación de contenido comercial es peor todavía, entonces ahí es donde nos tenemos que poner creativo y que haya un valor, porque si no hay valor, no lo van a consumir. ¿No? Y la pregunta de Miguel de las marcas, ¿no? ¿Cómo es el acercamiento? Si nos buscan o las buscamos. Pues le diría que existen las dos. Tenemos la fortuna de tener una marca muy fuerte y es verdad que nos buscan y nos buscan seguido, pero luego también tenemos estrategias específicas justamente en torno al fan o algún producto, lanzamiento o algún mensaje que queremos dar y ahí podemos encontrar más de marca de nuestro lado y buscar marcas. O sea, existen las dos estrategias y creo que una vez más también son complementarias. Perdón, me adelanté, pero como iba conectado a este punto, creo que era importante. Está perfecto, Quentin, está perfecto. Vámonos al siguiente tema que tiene que ver con el engagement. No tiene mucho que yo vi pues este documental, ¿no?, en Netflix sobre la América y me di cuenta de algo que quizá ya sabía y quiero hacer una aseveración que tal vez algunos de los que estén aquí no estén de acuerdo.
Más allá de que ya vimos el video del América, nos decía hace ratito de que si uno tiene más aficionados que otros, pero que tú puedes demostrar con alcance y con varios datos específicos que estás arriba. Pero más allá de eso, yo me di cuenta cuando vi el documental, y tal vez lo tenía en la cabeza, pero no lo tenía tan claro, y a ver qué pasa con los que nos escuchan, pero que son la marca más relevante de México, ¿no? O sea, los aman muchos, los odian otros, pero son la marca más relevante de México. Entonces, con esto en mente, y a ver qué opinas también tú de eso, en términos de engagement, ¿qué iniciativas han implementado para mantener a la afición conectada, tanto en días de partidos como fuera de ellos, pero también la afición, como tú decías, los fanáticos del club, pero también los que están a veces más interesados en saber qué pasa con el América si gana o pierde, a veces que su mismo club, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad de estar al frente de una marca que yo lo estoy diciendo ahorita, que quizás es la más relevante de México. Platícanos, ¿cómo generas este engagement? Sí, mira, para mí dijiste dos puntos muy claros, bueno, tres. Yo comparto lo que dices más siendo extranjero, bueno, ya después de 10 años y una esposa mexicana y futura hija, no sé, soy tan extranjero, pero al menos el haber llegado de fuera, sí creo que el América tiene una relevancia cultural más allá del fútbol que es impresionante y además ligada a la historia del país y de la industria del entretenimiento del país también, o sea, creo que es una obviedad. De hecho, es chistoso. El primer equipo, o sea, la primera base de una selección nacional para un partido en el extranjero fue el América, que también se olvida mucho por otros temas. De la misma manera que, por ejemplo, nuestros máximos rivales también considero que son parte de la cultura mexicana y de la cultura deportiva mexicana, ellos en particular. Pero sí creo que en nuestro caso, por mil razones que muchas están explicadas en el documental, efectivamente, o mostradas en el documental, salimos, ¿no?, del ámbito deportivo y sí somos parte de la cultura. Digamos que el América, pues esa persona que no deja indiferente a nadie, para bien y para mal. Entonces, yo al menos de este lado y la fortuna con mi equipo pues sí, es algo interesante con el que trabajar, sin duda. Entonces, aparte de ese punto, para mí diste dos puntos claves, que es uno que va ligado es quién es nuestra competencia, cuál es la competencia del América, o sea, fuera de la bromita que decía los seguidores y la afición, que estoy de acuerdo, no creo que sea lo más relevante. Obviamente es importante como marca tener una audiencia grande, ¿no?, y significativa, sobre todo para el tema de patrocinio que hablábamos, pero ¿cuál es nuestra competencia? Lo dije de manera un poco implícita, es el tiempo de atención de la gente. Entonces, ¿qué le quita tiempo de atención a la gente? Pues las plataformas de streaming, el cine, los parques de atracciones, todo lo que se puedan imaginar dentro, o sea, el teatro, etcétera. O sea, todo lo que es industria del entretenimiento como tal y que te quita tiempo de atención, todo eso yo lo considero mi competencia. Es más, considero que Disney, sin citar marcas, pero podría ser más mi competencia que Chivas o hasta que la NFL o la NBA. Porque conforme la industria deportiva crezca, a mí me conviene. Yo soy parte de esa industria. En realidad, y con mis pares en Chivas lo hablamos muchísimo, y no solo, pero para dar un ejemplo que sé que va a marcar por ser Chivas, nuestra rivalidad, digamos, es en la cancha. Nuestra rivalidad es en la cancha. Yo no voy a convertir un fan de Chivas al América y ellos no van a convertir un fan de la América a Chivas. En realidad, conforme más profesionalizada, de mayor calidad sea la industria, nos conviene a todos. Y ambos competimos con el tiempo de atención del fútbol a lo que podrían dar a otra cosa. Y tiempo de atención es literal tiempo de atención de consumir contenidos y demás, pero también de gasto. Si yo soy un padre, en mi caso padre, pero una madre de familia que va a ir con sus hijos, hijas al estadio o al cine, pues también hay un balance que hacer y una decisión que tomar, para dar un ejemplo. Entonces, creo que eso es bien importante. Y la otra es, la clave es justamente eso, no es solo en el día del partido, que durante mucho tiempo en el deporte, ese famoso engagement o esa interacción, esa conexión se buscó en los días de partido. Y el problema de esto es que es muy limitante a nivel tiempos, porque juegas de local cada 15 días, para simplificar, y en localización. Si no estás en el Valle de México, ¿cómo vienes al estadio? Sí, de vez en cuando, quizás una vez al año, si te lo puedes permitir, vendrás de otro lado, etcétera, pero entonces, es muy discriminante y muy limitante por temas de tiempos y localización. Y tiempo más localización en marketing y en consumo más es igual a oportunidad.
Entonces, si yo no tengo productos donde el tiempo y la localización se pongan a disposición del cliente, yo solo llegaría a la gente del Valle de México que tiene tiempo de ir al estadio cada 15 días. Y entonces mi universo, en vez de ser millones y millones y millones, pues se va a reducir a, no sé, a 200,000 personas, digo un poco más probablemente, pero a 1 millón de personas en vez de 40, para dar un ejemplo. Entonces, muy importante tener iniciativas que no solo sean en día de partido, tener ese, por ejemplo, en contenidos, pues el tema de tener contenido, el famoso contenido evergreen, que se puede consumir en todo momento, que no es ligado necesariamente al calendario deportivo, y además como clubes deportivos, porque seguimos, aunque estemos en la industria del entretenimiento, del deportenimiento, seguimos siendo clubes deportivos y los resultados deportivos importan más cuando eres un club ganador y con una afición tan exigente, y que bueno, es una fortuna. Pues al final poder tener cosas que no dependan o que dependan lo menos posible del resultado deportivo, porque si no significa que cada vez que tengas un mal día, pues entonces todo lo que haces es que tienes un switch y lo pones en off y ya no haces nada, pues obviamente no es realista, o sea, no es algo que puedas hacer, no nos podemos esconder. Entonces, creo que eso es bien importante. Y de ahí, pues hay iniciativas variadas, tanto en la experiencia de Game Day en sí, o sea, de día de partido, cómo la hemos mejorado para que sea más entretenida para quienes asisten al estadio, cómo ofrecemos servicios para quienes no pueden ir al estadio y a distancia puedan conectar de alguna manera, que todavía hay mucho margen de mejora, obviamente. En tema de contenidos, como los decía, cómo hay contenidos que pueden consumir que nada tienen que ver con el día de partido. De hecho, hacemos más contenido fuera del día de partido que el día de partido. Y lo mismo con los patrocinadores, cómo activan el día de partido y cómo activan fuera el resto del año, ¿no? Entonces, creo que sí es bien, bien importante tener esa parte y sobre todo, pues, al final el día del partido se vuelve un elemento más dentro de la estrategia, pero no puede ser el punto nevrálgico, o sea, el punto central. Oye, y justo de todo lo que nos acabas de platicar, me gustaría darle doble clic y justo, ¿no? Nos platicaste un poquito de todo el engagement, cómo lo manejan y los momentos importantes para impactar, para acercarte y todo ello. Pero también, justo en el video del principio, veíamos, ¿no? Esta gran afición de millones y millones que tienen tanto en México como en Estados Unidos y seguro en todas partes del mundo. Me gustaría que nos digas, teniendo esta afición tan grande donde tienes, pues sí, públicos muy diversos, ¿no? Aficionados muy diversos de diferentes estratos, de diferentes intereses, de todo tipo de minorías, ¿cómo segmentan y posiblemente adaptan las estrategias de marketing para poder impactar a todas esas audiencias? ¿Cómo hacen esa labor tan ardua para poderles hablar igual a los que van todos los días al estadio, tal vez los que están fuera, a los que hablan español, a los que hablan inglés? No sé, ¿cómo manejan esas diferentes tácticas? Sí, totalmente. A ver, voy a empezar por dos elementos que creo que son importantes. El primero es bendito problema o bendita problemática. Ya quisieran todos los clubes y todas las marcas del mundo tocar a toda la sociedad y a varios países. O sea, creo que no nos podemos quejar. Somos muy, muy afortunados de que sea el caso. Es un desafío y una dificultad si queremos ver a la hora de ejecutar estrategias y de pensarlas, sí, sin duda, pero ojalá no cambie nunca y de hecho para eso trabajamos, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, creo que tenemos la versión un poco tradicional, para decirlo de alguna manera, del marketing, es decir, oye, es que se tiene que segmentar y obviamente, o sea, no estoy diciendo que no, obviamente hay una gran parte de segmentación y ahorita llego a eso que me preguntaste. Pero también creo que lo maravilloso del deporte, y una de las razones en mi caso muy personal por el que me dedico a esto, es porque el deporte rompe un poco fronteras, rompe paradigmas, rompe marginalización. Tienes el lado incluyente natural más en deportes colectivos, como obviamente es el fútbol, desde la práctica amateur hasta lo que pueden simbolizar clubes como nosotros. O sea, creo que algo maravilloso de los estadios en los que jugamos es unir gente que no se unirían en ningún otro lado de la sociedad, ni por error, y que se abrazan en un gol y que lloran juntos en una derrota y que son, o sea, puede sonar a cliché, pero para nosotros eso es algo súper importante. Es claro que hay una estrategia de segmentación y ahorita llegó a eso, pero también tenemos que tener muchos mensajes de esa unión y que les pueda hablar a todo ese tipo de personas y muy, muy diferentes. Y es lo bonito de la sociedad, que haya esa diversidad. O sea, nosotros es algo que apoyamos muchísimo y a veces recibiendo muchas críticas, pero ese tema de diversidad es central para nosotros, ¿no? En temas de identidades.
pero justamente esa unión y que puedan convivir todos en un mismo espacio, pues creemos que es a lo que tienen que aspirar la sociedad, ¿no? Entonces, también eso. Ahora, obviamente segmentamos ya desde un punto de vista más de negocio, pero también tenemos campañas que llegan a todos y a todas, o tratamos, y obviamente porque tratamos de desarrollar audiencia, entonces con el uso del CRM, con el uso hasta de la geolocalización en redes, con el uso de los diferentes contenidos, temas de idiomas, como mencionabas, tratamos de llegar a públicos distintos. Y a veces, pues hay campañas que van dirigidas a cierto perfil y al final acaban tocando más gente y qué bueno, y pues eso son externalidades positivas. Y a veces también hacemos un contenido enfocado a cierto público y falla y toca a otro y pues bueno, pues también son las maravillas del marketing y que no todo siempre sale, pero pues ahí vamos ajustando y decidimos. En nuestro caso, y vi que había preguntas de eso, el tema de Estados Unidos es clave. Para nosotros, Estados Unidos es un mercado natural. Obviamente, México es nuestro mercado principal. Somos orgullosamente un club mexicano y que representa a México de la mejor manera posible en todos lados. Pero Estados Unidos es un mercado natural por temas que conocen ustedes mejor que yo. Y lo que hablo, a diferencia de los grandes clubes europeos, por ejemplo, Estados Unidos no es un mercado secundario. Entonces, vamos en verano, 3 partidos, 4 partidos cada 2 años, porque también un verano vamos a ir a Asia y un verano vamos a ir al Medio Oriente, que digo, puede pasar a futuro, pero a día de hoy nuestro enfoque es Estados Unidos por ser ese mercado natural. Y lo que yo digo, no es un mercado secundario, es un segundo mercado primario. Es decir, tenemos dos mercados primarios, que también es algo muy raro y muy único en el mundo por temas fuera del fútbol y del deporte, pero que justamente reforzamos, ¿no? Y es verdad que el aficionado, sin generalizar, porque también tienen sus diferencias, pero en Estados Unidos suele tener ese rollo de identidad y de raíces y de personalidad ligado al equipo, que es muy, muy fuerte y que también es algo muy interesante con el que trabajar. Y a veces probamos cosas allá que funcionan y las traemos aquí, y a veces al revés, y a veces son en mercados diferentes. Entonces sí segmentamos y hacemos esfuerzos distintos. Les puedo decir, va a salir una membresía para la afición en Estados Unidos, va a ser diferente a la de México. Va a ser diferente por razones obvias y también por otras más estratégicas. Entonces, creo que va un poquito por ahí ese tema de segmentación. Pero también, o sea, insisto en lo que decía al principio, no hay que tener miedo de decir, oye, también tenemos ese mensaje un poco de unión y de la riqueza de esa diversidad o sea, yo no podría cada campaña, cada contenido que hacemos decir, a ver, hay que hacer una versión ahora para afición joven. Ahora hay que hacer una versión para afición, para decirlo así, ¿no? De ciertos niveles socioeconómico y otro. Hay que hacer una ahora para Estados Unidos y para México. O no, ¿sabes qué? Para el norte de México, para Estados Unidos. O sea, también a veces no hay que volverse más papistas que el Papa, ¿no? Y hay que tratar. Y como digo, a veces falla y a veces no. O sea, en general, felizmente no hemos fallado tanto en ese sentido, pero sí es algo que tenemos que construir y tener claridad. Creo que al final, regresándome a la primerísima pregunta, si tienes los objetivos claros y los mides, ya qué estrategias que tienes que tomar y dónde tienes que segmentar o no, creo que se vuelve entre comillas más sencillo y más obvio. Gracias, Quentin. Y ya casi para ir cerrando e ir con varias preguntas muy buenas que nos están llegando, me gustaría preguntarte respecto a campaña memorable, ya para ir cerrando, ¿podrías compartir un ejemplo de campaña, ¿no? Que te haya tocado ser parte de o liderar, que haya pues creado un impacto significativo para el Club América, quizás en la percepción o en el comportamiento para con los fans? ¿Qué campaña dirías que es esa campaña que para ti es muy memorable? A ver, hay varias y para mí las mejores campañas, y lo voy a decir tal cual y ahorita voy a decir por qué digo eso, y vi muchas preguntas de ese tema, como era de Sí. esperar. Para mí las mejores campañas son las que no se ven y las que poco a poco, no un one shot de wow, un eslogan memorable y se quedó en la mente de la gente. Sí, eso es bonito, pero siento que es casi más de orgullo, tanto el lado de agencia como el lado nuestro, decir, uff, lanzamos algo que se viralizó. Ok, y a mediano o largo plazo, ¿cuál es el impacto? Entonces, para mí la mejor campaña es la que no necesariamente se ve tanto, pero por un montón de pequeñas estrategias y esfuerzos va generando un cambio. Y ahorita llego a eso. Ahora, ejemplos de campañas o de contenidos que hemos hecho, ¿qué tal? Del cual estoy sumamente orgulloso. Pues, creo que todo el festejo del centenario, la verdad, comentado con varios clubes europeos que son referencia, hemos hecho una cantidad de cosas con los recursos que teníamos en la época impresionantes. No todo fue perfecto. Estuvo un tema ahí de un himno, que normalmente suele salir en las preguntas también, pero
O sea, pero sí fue una gran campaña y creo que fue un gran festejo del centenario, sin haber tenido el famoso fichaje bomba, sin haber tenido un gran partido amistoso internacional, y aún así creo que fue una gran celebración con la afición, ¿no? Para el tema de asistencia al estadio, justo lo que decía, ¿no? Tenemos campañas y una unión de muchísimos esfuerzos. El lanzamiento de la carrera del América, la primera de un club, y la verdad es muy exitosa, es un momento de celebración con la afición que es impresionante cuando no es necesariamente el core, que eso es lo que me interesa, ¿no? O sea, como que salimos un poco de a lo que nos dedicamos y funcionó muy bien. La membresía azul crema, uniéndolo con el abono y cambiando de socio águila americanista y ahorita azul crema. La colaboración que hicimos con Anita, la brasileña, con contenidos que el desafío, el challenge que hizo para su nueva canción, Los Jugadores de la América, fue el que usó todo el mundo entero. Entonces, ¿cuándo podemos tener eso? La del 14 de febrero que hicimos con ustedes, la verdad, después de haber ganado la 14, ayuda, o sea, felices 14, creo que fue muy interesante, justo, fue un impacto inmediato, viral, que construye en el largo plazo. Bueno, pues en nuestro caso nos ayudó a colocar por el tema del amor y San Valentín y demás, lo del corazón y del Grandes de Corazón, que es lo que estamos haciendo y colocando, y se vienen más cosas más adelante en el año, que no puedo decir mucho, pero ya las verán. Y justo a lo que me refería, que es más sutil, que es como ir construyendo, y como hay 17 preguntas de ese tema, el famosísimo Ódiame Más o el infamoso Ódiame Más. Es muy interesante porque el de Ódiame Más está muy colocado en la gente y en la afición, e insisto, yo como aficionado personalmente me encanta como aficionado, digo bien, pero nunca fue una campaña del club, fue un mensaje en una playera de campeón hecha por Nike. Con el club, obviamente, ¿eh? Pero no lo siguió usando el club y tal. No hay una agencia creativa que me haga una propuesta donde no incluyan el Odiame Más, o sea, de que está arraigado, está muy arraigado, la afición lo usa muchísimo y me parece perfecto que lo utilice. Como club, como institución, tenemos una responsabilidad hacia la sociedad y en el mercado en el que estamos, que creo que el incitar al odio es un error. Y felizmente es algo que estamos convencidos aquí dentro. No significa que cuando haya algo y tal no nos calentemos, pero pues hay que saber diferenciarnos y ser profesionales. Entonces, de manera más sutil, si se fijan, desde que yo entré al club la primera vez en 2015, no hemos usado el Odiame Más una sola vez. No lo vamos a usar, nos vamos completamente en la otra dirección, a tal punto que ahora, ligado al Grandes de Corazón y al tema del amor, al ganar la 15 de la playera de campeón, obviamente era un guiño, decía Ámame Más. Entonces, estamos conscientes que generamos, que no dejamos indiferentes a nadie, que la mitad del país nos ama y la otra mitad no tanto, pero el odio es una palabra muy fuerte y sin negar que pueda existir, es un odio deportivo. Entonces creemos que enfocar toda una estrategia comunicacional y de marca alrededor del odio es un sinsentido al día de hoy. Entonces creo que es como hemos sido como club, al menos hemos sido consistentes en no caer en eso, y a veces es difícil. Creo que es de lo que más orgullosos podemos estar. Gracias, Quentin. Y ya para cerrar y empezar a contestar más preguntas, ya ha ido abordando Quentin varias de las preguntas. Con esta cierro. No podíamos dejar fuera la palabra y toda la tendencia y todo el futuro que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, a grandes rasgos, solo me gustaría saber tu punto de vista en cómo el marketing deportivo, ¿no?, puede abordar y utilizar no solamente la inteligencia artificial, sino la tecnología que nace o que va de la mano con ello. ¿Y cómo crees que esto va a cambiar la experiencia de los fans o el modus de hacer marketing deportivo en general? Ahí voy a ser un poco, igual decepcionante para muchas y muchos, pero yo creo que no estamos necesariamente listos, no en América, en general como industria. Creo que hay que tener mucho cuidado con las modas y lo que decía de las herramientas hace rato, que no es un fin en sí, perdón, un fin en sí. Y muchas veces esas herramientas nos volvemos todos locos, me incluyo. Queremos ser los primeros, queremos estar metidos, tal. Y entonces pasamos de tener una herramienta que sea un fin en sí. La inteligencia artificial no es un fin en sí. Y todos los que trabajan en desarrollar inteligencia artificial, y incluido cuando me tocó en Meta platicar con esa gente, no es un fin en sí. Es una herramienta para servir un propósito y un objetivo. Mientras sea utilizado así, creo que va a funcionar, pero hablemos de Web 3.0. Si la charla hubiera sido hace 2 años y medio, hubiéramos hablado de Web 3.0 y esa hubiera sido lo que está escrito ahí en vez de inteligencia artificial. Me habrían dicho, no, NFTs, fan tokens, y quieren que hablemos de NFTs.
Entonces, no estoy diciendo que no sirve, no estoy diciendo que no lo deberíamos utilizar, de hecho ya lo utilizamos en ciertos servicios y lo hemos utilizado hasta públicamente con nuestra, digamos, para algunos contenidos. Insisto, no es un fin en sí, tiene que ser una herramienta. Si es una herramienta que ayuda, funciona y que nos permite servir los objetivos de la institución y del negocio, bienvenido sea. Ahora, la dificultad con eso, ¿no? Y un poco la contradicción es que nosotros tenemos que liderar y ser capitanes de industria, entonces tenemos que estar muy enfocados. Yo, la utilidad máxima que le doy a la inteligencia artificial, la más importante, es el tema de automatizar. Y como les hablaba de temas de datos, y no hablo solo de la parte de negocio, en la parte deportiva, por ejemplo, automatizar el tema del tratamiento de data para poder tomar decisiones más inteligentes y más educadas, creo que ahí la inteligencia artificial lo que nos va a aportar en los próximos 5 o 10 años es una locura, y ahí bienvenido sea. También para la generación de contenidos, pero por ejemplo, ¿no? O sea, me ha pasado hasta en interno, diseñadores que me decían como, oye, ¿y qué va a pasar no? O sea, ya, pues no, porque más en una marca y muchas lo son, ¿no? Tan importante, tan relevante, tan polémica, diríamos, como la nuestra. No creo que estamos polémicos en nuestros contenidos, pero que la marca genera ese interés. El verificar lo que hace la inteligencia artificial, darle esa sutileza que todavía no tiene, etcétera, creo que siempre vamos a necesitar ojos humanos, quizás no manos ya, y qué bueno, ganaremos tiempo, pero ojos humanos y corazón humano, o quizás es wishful thinking y porque he leído demasiado Isaac Asimov y me da miedo que puede volverse el mundo si logramos dar esa sensibilidad a máquinas, pero bueno, no, creo que como herramienta es súper útil y les digo, en tema de tratamiento de automatización de procesos de datos, ya está haciendo muchas cosas y es indispensable. Perfecto, Quentin. Pues justo con esto llegamos al final de las preguntas que teníamos preparadas y ya Quentin ha estado contestando algunas, pero me voy a permitir tomar algunas. Quentin, si tú también quieres tomar una, también la vamos agarrando, pero una de las primeras que nos llegó de asistente anónimo, no puso nombre, pero dice que en México, el América, a su parecer, tiene resuelta la parte de imagen. ¿En qué se está trabajando para poder competir, si es que lo están haciendo, a nivel internacional, con el ámbito de valor de marca, conocimiento de ella, comparándose con equipos de la Liga, de la Premier y otros? ¿Están haciendo algo diciendo, oye, es que hoy somos yo es lo que quiero entender, somos el tal número del mundo y queremos seguir avanzando en eso? ¿Están haciendo algo por ahí? Siempre, digo, para empezar, tener resuelta la imagen en México, me encantaría. Mi vida sería mucho más sencilla, pero no. O sea, agradezco lo que significa y creo que efectivamente estamos en una buena dirección, pero siempre se tiene que alimentar porque justamente cambia la gente, cambian los hábitos de consumo, etcétera. ¿Qué hacemos eso? Adaptarnos a los tiempos a nivel internacional, tener fuerte presencia en Estados Unidos, como decía, tratarlo como un segundo mercado primario, estar ahí todo el año y no solo durante el verano como ellos. Les doy un número, tenemos más rating en Los Ángeles que los Lakers, por ejemplo. Entonces, estar ahí empujando, ¿no? Nuestra presencia de marca con productos, con contenidos específicos, segmentados, como decíamos, creo que eso es una de las partes. ¿Y cómo competimos con esos equipos? Mucho, por ejemplo, con contenido. En TikTok, en mayo, fuimos quinto a nivel mundial de clubes de fútbol. Creo que bueno, habla por sí solo, ¿no? También luego en varonil, entender que a nivel deportivo, aunque compitamos, quizás no podamos ser, ¿no? A ese nivel por lo que implica la economía del fútbol varonil allá, pero por ejemplo en femenil, todo lo que hacemos en femenil y en pro del desarrollo del fútbol femenil, y eso no va a parar, es una prioridad absoluta en el club, y bueno, no sé si vieron, pero ayer ganamos 7-0. Es eso, creemos que en femenil sí podemos tener un equipo que a nivel deportivo también sea referencia a nivel mundial y no solo en México y en la región, ¿no? Entonces, digo, creo que es el tipo de esfuerzos que seguiremos empujando. Oye, Quentin, aprovechando que estabas hablando, ¿no? Del club femenil y ello, hay varias preguntas alrededor de ello, pero más como saliéndonos del club varonil, el que todos conocemos. Aquí nos llega una pregunta y ya para también dejarte a ti si quieres tomar alguna pregunta. Arte Visual Studio nos pregunta, ¿cómo llevan el marketing de otros equipos, como por ejemplo hablan de fútbol para ciegos? Sí, a ver, al final es una gran discusión y les podrán dar completamente una respuesta opuesta. Yo soy de la idea que centralizar
recursos nos permite hacer más con equipos con los que no necesariamente lo pudiéramos hacer. Entonces el marketing del equipo, del área de fútbol inclusivo del club, que empezó en 2016 con un equipo de niñas y niños con síndrome de Down y autismo, o dentro del espectro de autismo. Luego con el equipo de ciegos y débiles visuales y este año con el equipo de amputados. Todo ese marketing se lleva desde aquí, el contenido es de aquí, lo que me permite comunicar un poco lo que hacemos, ¿no? Y no tener que sacar recursos de otros lados para poder tratarlos, ¿no? Es el mismo equipo que trata varonil y femenil, es el mismo que trata todos esos proyectos, ¿no? Tanto en contenidos como en marketing, etcétera. Hay un equipo dedicado a responsabilidad social que supervisan todos esos esfuerzos, obviamente, y centralizan. Y para la diferencia entre varonil y femenil, por ejemplo, para darles un ejemplo, y fuimos, yo creo, el primer equipo en México en hacer eso y de los primeros del mundo, hay la misma cantidad de gente trabajando para varonil que para femenil en mi área. Exactamente la misma, porque es la misma importancia, es la misma prioridad y la misma exigencia. Entonces, si tengo, para darles un ejemplo concreto, un videógrafo y un camarógrafo, un fotógrafo con varonil que viajan con el equipo, hay lo mismo en femenil y viceversa, ¿no? Entonces, eso es un poco la prioridad y a lo que vamos. Entonces, el tratamiento, digamos, a los otros equipos se hace de la misma manera. Perfecto, Quentin. ¿Tú quieres abordar alguna pregunta en específico? Una muy rápida de contestar de César. ¿Cuál fue mi mayor aprendizaje de mi experiencia en el Madrid? Tanto en el Getafe como en el Madrid, como ahora en el América, lo que sí les puedo decir, y por eso lo digo con tanta seguridad, es que los desafíos y los objetivos son los mismos en todos lados. Lo que cambia es la idiosincrasia y quizás la afición, y sobre todo lo que más cambia son los recursos para contestar a esos desafíos. Obviamente, si eres un club de tercera en Francia, en París, no tienes los mismos recursos que un mastodonte como el Madrid o como el América, ¿no? Pero creo que en realidad lo que más me dejó fue ver eso, ¿no? Que al final los desafíos son muy, muy similares. No sé si alguna otra pregunta, es que son muchas y como no me da tiempo de leerlas todas. Oye, yo tengo una pregunta rápida que va conectada con eso, Quentin. Vi el tema de que estuviste en la parte de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo eso te ha ayudado en tu carrera, ¿no? Haber tenido este conocimiento de la parte de recursos humanos y hoy que estás en marketing. Sí, la verdad es que mis prácticas en Madrid en recursos humanos era el área con el que estaba oficialmente, pero lo que hice fue pasar de área en área. Entonces, justamente creo que lo que me ayudó fue entender, no existe la estructura ideal, pero lo que yo creo al menos que es lo más cercano a una estructura ideal y que debe entrar dentro de marketing y que debe entrar en otro lado y creo que eso me ha ayudado para al menos crear aquí, gracias al apoyo de quienes están arriba de mí, una estructura que, bueno, espero funcione, ¿no? Y ya, o sea, creo que eso es lo que me ayudó. Y veo que hay varias preguntas de cómo colaboramos entre clubes, incluyendo con Chivas, ¿no? De cómo ha cambiado. Lo que les diría es lo que decía, somos rivales en la cancha y si no trabajamos en la misma industria y urge que esta industria siga creciendo y profesionalizándose, entonces va por ahí, trabajamos con ese enfoque. No significa que no nos podamos tirar en contenidos, no significa que no somos rivales, que queremos aminorar la rivalidad, para nada. La rivalidad es esencia de esto y no tiene que bajar, pero quienes tienen que ser protagonistas de esa rivalidad es en la cancha y no fuera y no en las gradas, que también es un tema y creo que sí, porque clubes tirándose, me gustaría desde el 2015 para acá que me den contenidos donde realmente el América tiró de manera directa a rivales dudoso. Hay ciertos casos, los 3 años que no estuve, no, mentira, pero hay muy pocos, no era nuestra estrategia. Y si se fijan en Chivas, lo hacían mucho en el pasado y desde que los temas de violencia, no hubo un episodio ahí lamentable, no en un América Chivas, ya saben de cuál hablo, pues han ido justamente cambiando un poco esa estrategia. Entonces luego colaboramos para que el producto siga existiendo, mejorando y que la rivalidad también siga existiendo, pero en la cancha y no fuera de ella, porque hay otras implicaciones. Y con otros clubes, pues decidimos hacer contenidos cruzados cuando nos enfrentamos, pues en pro del partido o de lo que hacemos, ¿no? Y ligado a eso me preguntaban también qué equipo de referencia para mí en tema de comunicación, creatividad, marketing, o sea, contenidos. Y escúchenme en lo que voy a decir porque lo negaré. Como dije, mi perro se llama Bernabéu, pero para mí la mayor referencia en marketing y digital y contenidos es el Barça. Me parece, ya muchos clubes están recuperando ese retraso que tenían, incluyendo el Madrid, pero con todo lo que les ha pasado extra cancha, dentro de la cancha, en los últimos 5 o 6 años, que sigan donde están en números, me parece alucinante.
sea, de verdad, son unos genios. Y los contenidos que hacen han sido de los primeros en apostar fuertemente por los contenidos de deportenimiento y fuera completamente de los partidos. Han impuesto hasta un género de ciertos contenidos. La verdad, son referencia. No tengo, mi profesionalismo me permite decirlo, aunque como aficionado me duela en el alma. Oye, Quentin, pues muchísimas gracias por todo este tiempo, a compartirnos todo lo que has vivido. Nos quedaron muchísimas preguntas. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos dejaron preguntas. Las fuimos abordando desde que íbamos haciendo las primeras preguntas y ahorita alcanzamos a responder algunas. De todas maneras, yo me las llevo para ver si podemos conseguir con Quentin que nos conteste algunas más y se las compartimos justo en el grupo que estamos aquí proyectando, que es esta liga de QR, para que se puedan unir al grupo donde seguimos platicando de esto. Y pues Quentin, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Justo llegamos a las 11 en punto. Muchísimas gracias por todo. Fue mi lado de puntualidad francesa, no, nada que ver, soy súper impuntual. Pero qué bueno, mi LinkedIn es Quentin Paquelier, de todas formas, si necesitan algo, por favor escríbeme, siempre contesto, me puedo tardar un poquito, pero siempre contesto. Entonces, mil gracias por la invitación y un placer haber compartido y muy buenas preguntas, perdón que no pudimos contestar todas. Sí, una disculpa que no pudimos contestar todas, pero pues Quentin, muchas gracias Merca 2.0 y pronto les vamos a estar platicando cuál va a ser la próxima plática de Be Engaged. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Hasta luego.